Hoy en Legados, Hammurabi, el primer legislador del mundo. Babilonia, una ciudad que se erigió como el epicentro del mundo antiguo, llena de majestuosos templos, zigurats que tocaban el cielo y murallas que parecían impenetrables, donde el poder de un rey se medía no solo por sus conquistas, sino por su capacidad de establecer el orden. Entre todas las figuras que emergieron de estas tierras, una se destacó como el arquitecto del orden y la justicia, Hammurabi, el sexto rey de la dinastía de Babilonia. Hoy exploraremos la vida del hombre que transformó a Babilonia en una superpotencia y cómo, a pesar de sus logros, su legado se enfrentó a un inevitable ocaso. La antigua Mesopotamia era una tierra dividida, un mosaico de ciudades-estado en constante lucha por el dominio. Babilonia, una ciudad situada entre el Tigris y el Éufrates, estaba destinada a convertirse en el centro del mundo bajo el reinado de Hammurabi. Nacido alrededor del 1810 a.C., ascendió al trono de Babilonia en el año 1792 a.C. Su reino no era más que una pequeña ciudad-estado entre muchas en la vasta llanura mesopotámica. Pero Hammurabi tenía una visión: unificar las tierras bajo su mandato y convertir a Babilonia en el centro del mundo civilizado. Desde el comienzo de su reinado, Hammurabi mostró una habilidad excepcional para la diplomacia y la guerra. Demostró ser un líder astuto y calculador. A través de alianzas estratégicas y campañas militares calculadas, comenzó a consolidar el poder sobre las regiones circundantes. No solo era un guerrero, también era un maestro de la diplomacia, usando pactos y matrimonios para consolidar su poder. Hacia el año 1761 a.C., tras años de conflictos y negociaciones, Hammurabi había forjado un imperio que abarcaba gran parte de Mesopotamia. Pero su visión iba más allá de la mera conquista. Hammurabi no solo quería un imperio vasto, quería un imperio ordenado, gobernado por leyes que garantizaran la justicia y la estabilidad. El verdadero genio de Hammurabi no se manifestó solo en el campo de batalla. Fue en la esfera de la ley donde dejó su marca más duradera. En un gesto sin precedentes, decidió codificar las leyes de su reino en una serie de principios que gobernarían cada aspecto de la vida, desde el comercio hasta las relaciones personales. Así nació el Código de Hammurabi, una obra monumental que establecía la noción de justicia en un mundo caótico. El Código de Hammurabi no fue solo una colección de leyes, fue una declaración de poder y legitimidad. Grabado en una estela de basalto de más de 2 metros de altura, este código contenía 282 leyes que abarcaban todos los aspectos de la vida cotidiana, desde el comercio y la familia, hasta los derechos de propiedad y la justicia penal. La ley más famosa del código, la conocida Ley del Talión, establecía que el castigo debía ser proporcional al delito, ojo por ojo, diente por diente. Pero el código iba mucho más allá, mostrando un sorprendente grado de sofisticación y equidad para su época. Aseguraba que los débiles no fueran oprimidos por los fuertes y que todos los ciudadanos, sin importar su estatus, tuvieran acceso a la justicia. El objetivo del código era consolidar la autoridad del rey, promover la justicia y mantener el orden en su vasto imperio, asegurando que todos sus súbditos fueran tratados equitativamente ante la ley. Sin embargo, la implementación de estas leyes no fue tarea fácil. La unificación de un territorio tan vasto y diverso trajo consigo nuevos desafíos. Las rebeliones internas y las amenazas externas comenzaron a poner a prueba la autoridad de Hammurabi. Gobernar a través de la ley significaba enfrentar la resistencia de aquellos que preferían la anarquía del pasado. Pero Hammurabi no retrocedió. En cambio, redobló sus esfuerzos para imponer el orden. La ley se convirtió en su arma más poderosa, y Hammurabi en el rey legislador, el árbitro supremo de la justicia en su reino. A medida que sus conquistas se expandían y su poder se consolidaba, Hammurabi se erigió como el rey de las 4 regiones del mundo. Babilonia se convirtió en una ciudad sin igual, un centro de comercio, cultura y ley. Los embajadores de tierras lejanas llegaban para rendir homenaje,
y las tablillas de arcilla con las leyes de Hammurabi eran copiadas y estudiadas en toda Mesopotamia. Bajo su mandato, Babilonia alcanzó un esplendor nunca visto. Las obras públicas florecieron, los sistemas de riego aseguraron la prosperidad agrícola y la estabilidad reinaba en sus fronteras. Hammurabi parecía imparable. Sin embargo, el tiempo no es misericordioso, ni siquiera para los grandes reyes. Con el paso de los años, los desafíos comenzaron a acumularse. Las fronteras de su vasto imperio eran difíciles de controlar, y los antiguos aliados se convertían en enemigos. Las ciudades sometidas comenzaban a rebelarse, y las sequías trajeron hambre y descontento entre el pueblo. Las decisiones que alguna vez fueron la fuente de su éxito se convirtieron en su perdición. Su insistencia en un control centralizado dejó poco espacio para la flexibilidad local, y su código de leyes, aunque revolucionario, no pudo prever las complejidades de un imperio en expansión. En sus últimos años, Hammurabi fue testigo de cómo su imperio, construido con tanto esfuerzo, comenzaba a fragmentarse. La rebelión en las provincias, la presión de invasores externos y la inestabilidad interna amenazaban con deshacer todo lo que había logrado. Hammurabi, el gran legislador, se encontró atrapado en un laberinto de problemas que ni siquiera sus leyes podían resolver. Finalmente, en 1750 a.C., Hammurabi murió, dejando tras de sí un imperio en declive. Su hijo Samsu-iluna heredó un reino debilitado, y a pesar de sus esfuerzos, no pudo detener su fragmentación. Babilonia, la joya de Mesopotamia, pronto se sumergió en un período de oscuridad. El vasto imperio que había construido comenzó a desmoronarse bajo el peso de su propia complejidad. Sus sucesores no compartían la misma visión ni habilidad para gobernar con mano firme y justa. Las conquistas que una vez habían consolidado su poder ahora se volvían contra el imperio. Las ciudades que Hammurabi había unificado se rebelaron, las leyes que él había instaurado se erosionaron, y el imperio de Babilonia se fragmentó, regresando a un estado de caos del que nunca se recuperaría por completo. El legado de Hammurabi, sin embargo, no murió con él. Sus leyes continuaron influenciando las sociedades del mundo antiguo, y su código se convirtió en un símbolo perdurable del Estado de Derecho. Hammurabi fue un rey que alcanzó las alturas del poder y dejó un legado que resonaría a través de los siglos. Su código de leyes es considerado una de las primeras grandes manifestaciones de la justicia organizada, y su nombre es recordado como símbolo de sabiduría y orden. No fue solo un conquistador, fue un visionario que entendió que el poder sin justicia es una forma de tiranía. Su vida nos recuerda que, aunque los imperios pueden caer, las ideas perduran. El código de Hammurabi sigue siendo un testimonio de su genio y de la importancia de la ley en la construcción de la civilización. Así, mientras Babilonia yace en ruinas, la historia de Hammurabi sigue viva, enseñándonos que la verdadera medida de un líder no está solo en sus conquistas, sino en cómo enfrentar los desafíos del ocaso. ¿Y tú? ¿Qué legado estás dejando en tu vida diaria? La historia de Hammurabi nos invita a reflexionar sobre el impacto duradero de nuestras acciones. Si te gustó el video, apóyame con un like. También te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita. Esto me ayudará a crecer y llegar a más personas, para así poder traer más personajes históricos y aprender de sus legados y de cómo marcaron el rumbo de la historia. Gracias por ver y hasta el próximo video.